Bien, yo quiero vender a Rosman, yo soy un proxeneta, trata de blancos, es activo, bien dotado, me consta. Eso lo corto. El cuento es, el Su cuento merced es, no arrancaría. no, para nada, es que eso, todo lo voy pasando de corrido, esto yo lo elimino. Sí, yo sé. Estoy esperando su merced hable para yo allá sentado en mi computador ponchar desde él. Ya. El cuento es que los niños siempre buscan el juego. Y el juego es rico. De hecho, somos niños toda la vida. ¿Sí? Y más aprendiendo a tocar un Más instrumento. aprendiendo a tocar instrumentos, ¿sí? Podríamos decir que los juguetes de los niños y de los adultos se diferencian en el, en el precio. Podríamos empezar diciendo eso, ¿sí? A medida que usted va creciendo, sus juguetes son más costosos, son más finos, son más ricos, pero siguen siendo juguetes. Y todo sigue siendo juguete. Por lo tanto, si nosotros nos metemos en la manera radical, ¿cierto? De formalizar la música como muchas otras áreas que se han venido formalizando. Y si cada uno desde su área, desde su forma de ver la vida, la ve de que es lo más difícil que hay para hacerse sentir muy importante, pues está totalmente errado. Porque es ahí donde arrancamos todo y todo lo arrancamos así. Si usted mira las cosas frustradas de la gente, aparte de la música, aparte de la matemática, aparte de haber sido modelo, aparte de haber sido... ¿Por qué? Porque le dijeron, no, usted no puede hacer eso, o no tiene plata para eso, o eso es muy difícil. Sí, ¿cierto? ¿Y por qué lo hacen? Porque si es muy fácil, pero vale mucho porque eso es para ricos. ¿Sí? O eso es muy difícil porque eso es para genios. ¿Cierto? O solo los artistas que bajaron no sé de dónde pueden hacerlo. Entonces ahí sí, es ahí donde nosotros arrancamos y de una vez le decimos al niño, usted no sirve para esto. Profe, nosotros antes de empezar la entrevista Sí. estábamos hablando de que usted llevaba una formación musical eh, paralela, iba haciendo de pronto una formación rítmica y lo iba llevando paralelo con, háblame un poquitico de esto, que eso no quedó de pronto. Eso es muy importante, eso es muy importante. Yo pienso que uno no debe entrar al estudiante, y estoy de acuerdo contigo, Álvaro Ávila, en lo que tú planteas, que uno no debe entrar al estudiante a romperlo, ¿sí? Y una vez con pentagramas, y una vez lea, gramática, gramática, si no usted no es nada. No, yo pienso que lo primero que uno debe hacer es que el estudiante balbucee la música y a la par balbucee el ritmo, ¿sí? Y que también el lenguaje sea desde primero de primaria, segundo de primaria, como cuando nos enseñan a hablar. A nosotros nos enseñan la A, la B, la C, la D. Bueno, ¿y por qué no enseñamos también la negra, la corchada, la semicorchada, la blanca, la redonda? No estamos hablando de notas, estamos hablando de tiempos, solamente de tiempos. Y lo llevamos a la par, lo llevamos a la par, ¿cierto? O sea, inicialmente entonces todos los niños serían percusionistas. Bueno, ¿y por qué no? Sí, claro, ¿por qué no? Empecemos por algo, ¿cierto? Pero es que eso es rico, ¿cierto? El ratón, ton, ton, el ratón, ton, ton, el ratón, ton, ton, y hacemos un tresillo sencillo. Fácil. Fácil. Y empezó el niño a hacer el ratón, ton, ton, y comenzó en su parte musical, comenzó a abrirse paso en su parte musical. Entonces, yo creo que es muy importante tanto la parte, sí, el pentagrama no lo podemos descartar, no vamos a ser radicales como algunos que es así ya, no, sí es importante en los principios, en los primeros años de estudio de la música, pero también es importante que balbucee el instrumento, que lo balbucee, que lo toque, que mire, ¿cierto? Que mire el instrumento, que lo juegue, que lo conozca, que se haga parte de él. Todos los niños al principio lo que hacen es sonidos. Eso es lo que hacen, sonidos. Yo creo, y escuchan la música y hacen sonidos. ¿Sí? yo creo que cuando un adulto coge un instrumento, nomás la posición que adopta es totalmente infantil. Primera, segunda infancia. Como empieza a tratarse de acomodar. Entonces ahí podríamos hablar de que tiene una mecánica gruesa, siendo adulto ya con mecánica fina, pero cuando toma un instrumento entonces adquiere otra vez la mecánica gruesa, como cuando los niños van a coger un lápiz, tienen una mecánica gruesa, no tienen una mecánica fina, y los adultos son así. Eso quiere decir que tanto los adultos como los niños, el instrumento es como algo
de primera mano, es algo que comienzan, es algo que lo están investigando, que lo están de pronto descubriendo, y que de pronto no, que lo están de hecho descubriendo. Bien, ¿Sí? profe. Bien, bueno, por último, ya para cerrar, ¿usted recuerda alguna experiencia que haya tenido con algún maestro suyo? O sea, experiencia buena o experiencia mala. La mayoría de experiencias siempre fueron, realmente las experiencias buenas las comencé a tener después de aprender música. Después, o sea, después, sí. Y después de aprender música, ya pues un maestro sabía uno de lo que él hablaba. Entonces, maestro Didier, por ejemplo, que fue maestro mío en saxo alto, yo ya nos entendíamos muy bien, pero ya era otro cuento. Pero al principio siempre fue brusco, al principio hasta traté de dejarlo muchas veces. Realmente yo no dejé la música por el mismo amor de la música, por el mismo sentir, la misma pasión, el mismo lenguaje universal que trata la música. Pero sí, la mayoría de experiencias fueron feas, porque es que la experiencia en los años cuando yo arranqué, que fue cuando tenía 14 años, estaba todavía en el colegio, estudiaba música en la tarde, era que esto era difícil y la posición era difícil, y nunca había una clase sencilla, nunca había una clase rica. Las posiciones eran difíciles, el pentagrama, tiene que aprenderse la de sol, tiene que aprenderse la de fa. Por ejemplo, en mi caso, cierto, la de sol uno la maneja, pero entonces no, usted tiene que aprender también la de fa, y toda esta parte que usted encuentra, que al final de todo sí es importante, pero no es la música en sí como tal, no es la música en sí como tal. La música es otra. Lo que pasa es que cuando usted la ve representada en el pentagrama, y es lo que nosotros realmente estamos tratando aquí, la parte gramatical y la parte instrumental, eso es lo que nosotros estamos tratando como tal. ¿Sí? Aquí en esta entrevista, Álvaro Ávila, lo que yo siento es que nosotros estamos tratando es eso, la parte gramatical, la parte instrumental, y cómo le da tanto importancia a la parte gramatical, porque la parte gramatical es de lo más complicado comenzar a leerla, ¿sí? Pero eso se genera con el tiempo, y el estudiante es el que tiene que llegar al gusto por eso, no uno meterle el gusto por eso. Él tiene que ir dando, él tiene que ir dando. Yo pienso que es bien, profe, más o gracias. menos lo que yo pensaba. Bien.